fundamentales. Bienvenida, querida Kimi. José Luis Sanz, también un referente dentro del periodismo en Centroamérica, con temas peliagudos, con personas peliagudas que has tenido que contar y que enfrentarte también, y es una maravilla que podamos contar con vos aquí, en cuerpo y en palabra. Y nuestra querida vecina Jennifer Ávila, que desde Contracorriente, desde Honduras, está haciendo cosas importantes también por contar esta región y por desmenuzar un poco las problemáticas que tanto nos agobian, por contar las historias que desde el poder vienen a enfrentarse a una sociedad como la centroamericana contemporánea, que se debate y mucho en términos de construir democracia, fortalecer instituciones, versus el enorme repunte del autoritarismo, de la corrupción y de un montón de temas que ya platicaremos hoy. Así que bienvenida, querida Jennifer. Gracias a todas y a todos ustedes por atender a esta convocatoria. Y pues eso, la serie Contar Guatemala ahora se va a extender un poco en términos de territorio, pues ahí sí que para aprovechar la experiencia y la voz de nuestras invitadas, de nuestro invitado, y eso, hablar desde dónde estamos enunciando y desde dónde estamos haciendo pues el ejercicio de reportear, de investigar y de ir construyendo los relatos que al fin de cuentas son esenciales para navegar en el presente. Así que para seguir un poco la tradición en estas jornadas donde hemos tenido a queridos colegas, periodistas y gente que está dedicada a la comunicación, a la edición, hemos empezado por preguntarles a cada uno y a cada una que nos cuenten un poco su experiencia, su hoja de vida. Preséntenos qué es lo que han estado haciendo y qué es lo que están haciendo ahora, cómo se acercaron al hecho de encontrar, rastrear y construir también las historias que nos han contado a lo largo de todo este tiempo, de tantos años, desde sus respectivos medios. Así que por ahí podemos empezar por el orden. Así empezamos con Jennifer. Hola, buenas noches, gracias por venir. Bueno, yo soy de Honduras, soy de un pueblo en el norte de Honduras que se llama Progreso. Y miren, hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, empecé a contarle a la gente por qué yo había decidido estudiar periodismo. Porque quizás no había atravesado por mi experiencia personal, mi experiencia de periodista, ¿verdad? Hasta que obviamente empecé a cubrir historias que me tocaban demasiado, ¿no? Profundamente. Historias de violencia, escuchar sobrevivientes, escuchar personas que exigen justicia, ver personas vivas un día y otro día asesinadas, ¿no? Y eso me empezó a tocar mucho también mi propia experiencia, mi experiencia personal, y hacerme analizar realmente por qué yo había decidido ser periodista y luego por qué este tipo de periodista que soy. Yo dirijo un medio digital, creé un medio digital junto a Catherine Calderón, que es mi socia, y dijimos, bueno, hagamos algo que sea distinto, pero que también esté contando lo jodido que está Honduras, y contarlo con otras y otros. Pero bueno, al final yo creo que sentí que hacer periodismo era una forma también de hacer justicia, de cierta manera. O sea, no había estudiado para ser abogada, nunca me gustó mucho ese rollo de las leyes, la verdad, aunque ahora a veces hablo como abogada cuando me pongo a hacer reportajes de investigación y a pelear con abogados sobre todo. Pero pensé, bueno, yo creo que la palabra también nos puede ayudar a hacer justicia, sobre todo en lo que estamos viviendo en nuestros países. Yo, en mi familia, hubo una persona asesinada que fue muy duro para todas en mi familia, sobre todo para las mujeres. Y el rompimiento del tejido social yo lo vi en mi familia. O sea, yo vi cómo se fragmenta una familia, cómo se fragmenta una sociedad por la violencia, cómo se fragmenta una sociedad por un golpe de Estado, ¿no? Y yo creo que esas cosas me hicieron darle un sentido más fuerte a por qué yo había estudiado periodismo, además de por qué me gustaba escribir.
escribir y me gustaba contar historias. Y bueno, eso es un poco mi historia. Contracorriente, digamos que tiene esa vena, esa es como la columna vertebral, el valor más importante dentro de por qué hacemos periodismo en Contracorriente. Creo que lo compartimos todas las personas que hemos contado historias ahí en ese espacio. Contracorriente es un espacio que tiene muchos formatos, la gente ahí cuenta historias en caricatura, en cómics, en reportajes, en crónicas, en cuentos. Y también es eso, ¿no? Como darle un espacio a que las palabras puedan de cierta manera liberarnos, ¿no? Y eso, no sé, creo que también es eso, como la búsqueda de justicia, digamos, que en estos países, pues lastimosamente, por la vía que debería ser, no se logra. Entonces, eso es lo que yo les puedo contar de mí, de mi historia. Bueno, yo antes de empezar a hablar de lo que yo he hecho, de dónde vengo y de lo que hago hecho, quería unirme primero al agradecimiento por montar esto, el lujo de estar con dos amigas, que ese es el gran lujo, pero dos periodistas que fundadoras de medios, directoras de medios, la verdad que eso es muy jodido y que hacen un trabajo extraordinario. Y dos personas con las que he podido trabajar un poco y disfruto mucho trabajo. Pero además aprovechar para felicitar a Kimi, porque hoy se anunció que fue el premio Libertad de Expresión de CPJ 2024. Es un premio global que se entrega este año, cada año, a 4 periodistas de todo el mundo que luchan por la libertad de expresión. Así que felicidades. Tú no lo ibas a decir. Y fíjate que es interesante, Luis, que te estás contándonos un poco de dónde venimos, porque en este caso además conecta con la inquietud y el eje, ¿no? Uno de los posibles ejes de la conversación, ¿no? Y es, claro, yo evidentemente no soy centroamericano, yo soy español de nacimiento, ¿no? Yo nací en España. Pero al mismo tiempo llevo ya más tiempo viviendo en relación con Centroamérica que viviendo en España. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, cuando me presento en foros, en espacios periodísticos, ahora que vivo en Estados Unidos, sobre todo cuando me presento en Estados Unidos, si me presento como español, me parece que es un absurdo, porque ni mi trabajo tiene nada que ver con España, ni mi identidad o la razón por la que estoy ahí tiene nada que ver con lo que hago con España. Con lo cual, yo me presento, si me lo permiten o cuando me lo permiten, como salvadoreño o como centroamericano, o como mucho como salvadoreño español, pero es que sigo siendo que no tiene sentido explicar de dónde vengo. Y creo que eso es una de las muchas razones por las cuales me parecía interesante que habláramos hoy del periodismo desde ahí, ¿no? Desde dónde. Tú hablabas de las razones, y más que por las razones, a mí lo que me fascina de este cruce oceánico, ¿no? Y de cruce de espacios que he vivido, que sigo viviendo en Centroamérica y ahora con Estados Unidos, que es territorio centroamericano en muchos aspectos, ¿no? Y que además, pero en los últimos años, mi último trabajo, yo hasta hace 3 meses trabajaba en el Faro, hace más de 20 años trabajando en el Faro, proyecto salvadoreño, dirigí unos años, trabajé en temas de investigación, sobre todo trabajé como editor, trabajé en temas relacionados con el organizador y violencia, trabajé en reporterismo en Guatemala, en lecturas sobre la de pandillas, por ejemplo, pero lo que me parece interesante es que hay muchos elementos que son interesantes en relación a desde donde contamos, como por ejemplo el hecho de que nos resulta más fácil, o nos ha resultado más fácil regionalizar nuestro periodismo que diversificar nuestra mirada y hacer una labor territorial más diversa en nuestros propios países, ¿no? O el hecho de que, bueno, a mí por lo menos yo creo que el ser de fuera me permitió en cierta etapa en El Salvador aportar una dosis de sorpresa, ¿no? De distancia, que probablemente la conversación que de breve teníamos estaba un poco solapada por la normalización de rutinas, la normalización de realidades, la normalización de relatos y de narrativas, ¿no? Pero también como
el lanzarnos, como lo hemos hecho algunos de nosotros, ¿no?, a contar otros países de la región desde una mirada que es centroamericana, pero es externa, creo que completa de alguna manera también la conversación, ¿no? Porque la mirada centroamericana creo que no tiene sentido aislado, pero al mismo tiempo compartimos muchas de las migraciones. Es decir, en los países, en todos los países repetimos los mismos patrones de negación de conversaciones. Los tabúes son muy similares, el centralismo de la conversación es la capitalidad, las capitales concentran eso, el poder de la conversación es algo muy potente. Entonces, aquí, bueno, yo ya lo dirijo, pero los que hemos dirigido medios nos enfrentamos siempre también a ese dilema y a ese desafío, de una manera distinta, y es cómo articular una conversación que no venga de un solo lugar, ¿no?, que no siga negando un montón de lugares y un montón de voces y un montón de miradas. Yo creo que en general fracasamos, porque nos enfrentamos a una dosis de fracaso que es un desafío enorme, pero también es cierto que creo que vamos avanzando en esa conversación, ¿no? Y me parece que es un desafío maravilloso. Decía que ahora vivo en Estados Unidos, pero claro, desde Estados Unidos me enfrento a lo mismo. Uno de los últimos trabajos que hice fue crear y dirigir o encabezar como editor el Faro English, nuestra edición en inglés, ¿no?, tratando de contar Centroamérica en inglés a Estados Unidos. Pero también eso quiere decir entrar en un espacio en el que, si no cambiábamos de idioma, no podíamos entrar, no podíamos acercar a una conversación que afecta a nuestros ciudadanos, a los centroamericanos que viven allí, pero que si lo haces en español no impacta de la misma manera. En Washington es muy evidente cuando convocas un panel o una conversación en inglés o en español, acude gente distinta y se da un valor distinto a la conversación. Eso evidentemente sucede en Guatemala, eso sucede en nuestra región. Yo creo que hay muchas barreras y muchas posiciones que no nos desafian. Bueno, gracias por la provocación para tener esta conversación y gracias a José Luis por hacer la catarsis y por ustedes darnos el espacio. Pues yo soy Kimi de León, me asumo tener identidades híbridas y eso pues mucho tiene que ver también con asumir desde una de las identidades o mis identidades también una parte que determina mucho mi forma de ser y hacer las cosas, que tiene que ver con mi neurodivergencia. Y pues así que yo he estudiado muchas cosas y eso tiene que ver con esta característica específica. Tengo estudios de licenciaturas y de maestrías o de cursos de especialización que me han hecho pues llegar también al periodismo. Lo que menos he estudiado es periodismo. Estudié ciencias médicas, estudié odontología, estudié historia, literatura, tengo estudios también de posgrado sobre análisis de sistemas y políticas de salud, sobre seguridad ambiental y nutrición, género, interculturalidad y todo ese tipo de cosas que me hacían pensar cómo yo podía tener información para moverme en el mundo y para entender este país. Eso a nivel de estudios, pero en realidad creo que lo que más hizo que yo pudiera llegar a sentarme aquí para poder conversar con ustedes, pues tiene que ver con mi origen no solo de nacimiento, sino de vida. Pues yo soy de Quetzaltenango, soy de una familia asiático descendiente, también descendiente mayaquiché y aguacateco por el lado de mi familia materna. Así que yo crecí entre Xela y Aguacatán, que es un municipio que está en la parte sur de Huehuetenango. Y pues el hecho de ser de pueblo, que es como nos asumimos muchas y muchos, da ciertas características en relación con el río, que está cerca y uno pues puede ir a nadar todos los días o a mojarse y a tener una relación diferente con los primos, las primas, los amigos, las amigas. Xela, pues quienes conocen, es una ciudad con una carga de racismo, clasismo y diferencias sociales interesantes pero complejas. Y pues el hecho de vivir en estos lugares y la relación con los medios de comunicación que nos llegaban solo los domingos, que para ver canales de televisión había que tener repetidoras y malos canales para ver algunas cosas, pero igual las podíamos ver. Algunos medios locales, especialmente la radio, yo recuerdo que de los medios de comunicación que más me gustan y que he podido hacer es la radio.
Y pues mi relación con la radio era ir a dejar, ¿cómo se decía?, mensajes, avisos o anuncios para que se leyeran. Entonces uno salía corriendo a la casa para oír el mensaje que acaba de dejar en la radio, anunciando alguna cosa o mandando algún mensaje de amor a sus padres o a sus hermanos o hermanas. Y pues eso es parte de mi identidad. Y políticamente hablando, pues yo he sido activista toda mi vida, desde el movimiento estudiantil, el movimiento de izquierda revolucionario, soy feminista. Y pues todo esto me hizo plantearme, no solo yo, sino que en colectividad, la necesidad de usar el periodismo y los medios de comunicación para contar historias, para contar todo aquello que nosotras y nosotros creíamos que no estaban bien puestos en los medios, que el gráfico, la prensa libre, o qué sé yo, el Canal 13 no ponía sobre lo que estábamos viviendo, entendiendo y queriendo decir. Pues en realidad esto de hacer un medio es una locura, es una cosa demasiado activista, aunque quizá no todo el mundo reconozca que montar un medio sin un centavo no es activismo, no es pasión, no es compromiso. Pero sí, así lo hicimos y así llegamos. ¿Qué queríamos contar? Pues todo aquello que nos estaba colocado en los medios, contar las historias, no solo, bueno, mucha tragedia, Guatemala tiene mucha tragedia, las historias de represión, de persecución, todo aquello que no se estaba contando, todo aquello que estaba mal representado sobre nosotras las mujeres, o sobre las juventudes, las niñeces, o sobre los pueblos indígenas, todo eso no estaba. Más bien en los medios estábamos representados como subversivos o como facciosos. Yo me recuerdo que siempre me impactó mucho esa palabra que usaban los medios impresos de facciosos, para gente que eran como mis padres, que tuvieron que salir al exilio, pero los medios eran facciosos. Así que todas esas inquietudes y esas cosas que nos fueron determinando como país, pues me hicieron como un grupo, una colectividad de científicos sociales, planteamos hacer investigación y tratar de entender qué estaba pasando en Guatemala, especialmente en Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Tonicapán, San Marcos, que en el año 2010, no, entre 2005 y 2012, habíamos impulsado consultas de buena fe para oponernos al modelo extractivo y para promover otra forma de desarrollo de vida. Y eso fue como la primera piedra que pusimos para empezar a construir esto que ahora se llama prensa comunitaria. Así que esta soy yo, soy Kimi de León y soy parte de una colectividad pues, que hicimos ese esfuerzo y estamos aquí contando esta historia. Es muy bonito cómo a través de esta indagación personal que ustedes hacen en sus propias vidas, en sus contextos, surgen de ahí un montón de elementos bien interesantes respecto a las motivaciones, a lo que lo tiene a uno haciendo lo que hace, ¿verdad? Y en contextos tan complicados, tan cambiantes, a los que a veces cuesta adaptarse con esa velocidad, con esa prisa. Y por eso me llamó mucho la atención ciertas cosas que dije y vamos a retomar durante la conversación. Creo que una pregunta general también para los tres y que podamos un poco construir sobre eso es, en toda la experiencia que ustedes han tenido contando historias y además de contando historias, montando los dispositivos para que esas historias finalmente lleguen a un público, ¿verdad? Que son, así que dos chances complementarios pero distintos. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes del momento presente entre, digamos, esta dicotomía que podría existir entre las visiones más urbanas, de medios más tradicionales, quizá más influidos, alimentados y construidos desde ciertos espacios de poder, versus iniciativas más de carácter local, más de carácter comunitario? ¿Cómo ven ustedes esa disputa? ¿Existe tal disputa en el momento actual en nuestros contextos? ¿Verdad? Hay diferencias de enfoque, de lógica entre estas dos posibilidades de hacer periodismo. ¿Cómo la ven? Ay, qué difícil. Sí, yo creo que sí, en efecto en nuestros países las élites son los que han tenido el control de los medios de comunicación por mucho tiempo. No voy a decir que han hecho mal periodismo todo el tiempo. Yo creo que no podemos catalogar a todos los medios tradicionales, como se les dice,
o medios grandes como mal periodismo, pero en efecto, o sea, en nuestros países la historia es que hay una agenda política, normalmente en Honduras, por ejemplo, político-partidaria muy clara, desde el inicio, desde el origen de los medios, tampoco es algo oculto. Diario Tiempo, pues era un líder del Partido Liberal, el dueño, y bueno, es una cosa normal, ¿no? En Honduras, o el dueño de La Tribuna es un líder del Partido Liberal también, y el otro de otro partido, y así, ¿no? O sea, como que se han repartido y la agenda político-partidaria ha sido pues siempre muy marcada. Creo que en los últimos años lo que ha sucedido es que con el surgimiento de los medios independientes que han puesto, no solamente en Centroamérica, o sea, en Iberoamérica, han puesto el estándar muy alto del periodismo, han mostrado que se puede hacer un periodismo más inclusivo, un periodismo más independiente, un periodismo más disruptivo. Creo que eso ha llevado a que ciertos medios tradicionales empiecen a tratar de hacer mejor periodismo. No voy a decir que están haciendo periodismo independiente de los intereses de sus dueños, pero sí hacer un periodismo un poco más riguroso, a poner algunos temas que antes nunca íbamos a poner en la mesa, ¿no? O sea, yo creo que los medios independientes hemos marcado de cierta manera agenda en los medios tradicionales en los últimos años, porque ni modo, ¿verdad? Les ha tocado. Pero creo que ahorita mismo con lo que yo más lucho en estos momentos como medio digital independiente, sin dinero para pagar a las grandes plataformas y que me pongan bien en el algoritmo, es la lucha contra la desinformación, ¿no? Que eso es terrible, o sea, la lucha contra los medios falsos, la lucha contra, aquí les dicen net center, pero allá troles o call centers, etcétera. La lucha contra esos actores que sí están siendo beneficiados por los algoritmos, que sí están siendo beneficiados por las plataformas porque tienen mucha plata para ponerle a eso, y que generan, ya no te estoy diciendo mal periodismo, te estoy diciendo desinformación, generan manipulación, generan desprestigio para periodistas y para activistas, narrativas de odio. Y eso, creo yo, ahora mismo es la gran batalla en la que los medios independientes nos sentimos, o al menos desde Contracorriente, nos sentimos en una gran desventaja, ¿no? Creo que estamos tratando de hacer cosas juntos, colaborativamente, contando regionalmente, teniendo mayor impacto, como te digo, marcando agenda de grandes medios para poder tener más un altavoz, y aún así no estamos a la altura en esta guerra de narrativas contra la desinformación y todo lo que está ahí en internet, porque existimos en internet, o sea, aquí todos existimos en internet, no tenemos la plata para poner una rotativa, no tenemos la plata para tener señal abierta de radio y televisión, estamos en un espacio ahora mismo mucho más hostil que hace 7 años que creé Contracorriente, y en una gran desventaja. Entonces eso podría decirte yo que es ahora mismo una gran preocupación. Empezando por esto último que dices, me parece que es clave el hecho de que efectivamente no existiríamos ninguno de nuestros medios, ¿no? Los medios de los que hemos trabajado existirían sin internet, que es al mismo tiempo como la bendición y la maldición. Es decir, los medios independientes, que yo estoy de acuerdo, marcan la agenda periodística y en general la conversación en Centroamérica en estos momentos, porque somos los medios digitales online los que lo hacemos con muy pocas excepciones, sin dejar de lado el hecho de que la penetración de la radio y la televisión es muy poderosa, y aunque no, y a través de ese poder también marcan la agenda de conversación en buena parte de nuestros países, aunque no generen esa agenda, porque es una agenda impuesta. La agenda impuesta desde la conversación política, desde la conversación de los sectores económicos, no es una agenda propia, una conversación propia, pero sí marca. Lo cierto es que es digamos, una manzana envenenada, porque eso nos convirtió de entrada en medios elitistas. Era algo no deseado, pero es algo con lo que luchamos, ¿no? Y el caso de la empresa comunitaria es muy interesante porque lo hace de una manera distinta.
Pero además, nos periodistas, cuando el Faro nació, en El Salvador había un nivel de penetración de Internet de 2%. Evidentemente, eso te marca. Pero es que además, desde el momento en el que empiezas a ganar luego ciertas etapas a tratar de acercarte o conectar de otra forma con las audiencias, recurriendo a formatos audiovisuales, eso para mucha gente supone un gasto de datos infinitamente mayor, lo cual en realidad es una barrera de acceso todavía distinta, porque también existe. Y como además nos relacionamos con las redes sociales, que también con una relación amor-odio, pero además yo creo que con cierta soberbia, que es explicada y que tiene sentido, ¿no? Pero con una desconfianza profunda hacia las redes sociales, ¿no? Eso nos separa todavía más y nos genera un dilema extra sobre esa idea de cómo nos relacionamos con las mayorías, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo en esto que es fascinante y creo que en cierto modo es una conversación que tenemos muy poco, ¿no? Porque digamos, también como somos medios que hemos tenido que justificar nuestra existencia frente a los medios tradicionales, que defender la calidad de nuestro periodismo cuando los periodistas, los presidentes y los poderes establecidos hacían como si no existiéramos, ¿no? Yo creo que a todos nos ha sucedido que haya un presidente de turno diciendo ¿y ese medio qué es? ¿No? Sabiendo perfectamente quiénes éramos, sabiendo el intento de invisibilizar el periodismo independiente ha sido clarísimo, pero al mismo tiempo nos enfrentamos al dilema de cómo ser masivos, ¿no? O al dilema de querer o no querer ser masivos, ¿no? Cuando te ponen la etiqueta de alternativo también parece que tienes excusa para no llegar a todo eso, ¿no? Entonces, en esos dilemas lo creo que nos hemos movido y nos seguimos moviendo. Creo que es una conversación que también hemos tenido de manera insuficiente, ¿no? Y conectándolo con lo que dices de los medios locales, yo no diría que hay una pugna porque hay como una especie de negación mutua, ¿no? Vivimos como en mundos paralelos, sin conversar demasiado a menudo, ¿no? Es decir, vas a las capitales, bueno, en El Salvador era fascinante y supongo que aquí sucederá algo muy parecido, eso lo reconozco que no lo he preguntado a vosotros. Pero en El Salvador los estudios de audiencia se hacían en televisión, se hacían con un sistema de verificación que, aparte de la encuesta, luego recogía un sistema de verificación que hacía que no pudieras verificar la emisión de los medios locales. Los medios locales, los medios no capitalinos, no existen en la medición del rating, que sí era bastante dudosa en su calidad y en su rigor, pero además la medición del rating de televisión en El Salvador no incluía. No es que no alcanzaban, es que no incluía medios locales. Es una ignorancia absoluta de un poder creciente que siempre estuvo ahí, en el caso de la radio, pero además con el crecimiento de los canales de televisión local y de los medios locales que operan en redes sociales de mayor gloria. Yo creo que sí, en la mayoría de conversaciones que tenemos sobre periodismo en Centroamérica no se habla de medios locales. No se habla. Los locales me refiero que su naturaleza y su ámbito de cobertura es municipal o departamental. No aparecen en la conversación, no están en nuestros foros. Los foros de periodismo no están normalmente representados, y hay muchas razones, no están representados en los espacios de discusión política, ¿no? Es decir, no son fuente de otros medios y los conocemos relativamente poco, ¿no? Y eso me parece que es como una deuda que tenemos. Entonces, cuando hablas de los medios locales, yo creo que los medios locales siempre existen en una relación, en una realidad distinta, económica, de seguridad y probablemente de estándares, ¿no? De estándares de periodismo o del tipo de periodismo o de distancia con las historias que cuentan, para bien y para mal. Pero creo que es que hablamos muy poco de eso. Entonces, no, porque yo no estoy en la ignorancia de esa realidad. Ahora, yo sí creo que los medios locales tienen un poder enorme. Tienen una influencia en la conversación que desde la capital no alcanzamos a medir. Y cuando digo desde la capital, me refiero también al periodismo, ¿no? No sé tú quién vives de otra forma y la empresa comunitaria obviamente nace de otro lugar, como lo ves, pero desde un medio profundamente urbano, desde alguien que ha hecho periodismo en medios urbanos, cada aproximación al periodismo local para mí ha sido simplemente aceptar que hay un mundo periodístico al que no conozco, con el que no me relaciono y con el que en general no desarrollamos articulación o alianzas, muy pocas.
pero que creo que tiene una penetración en un poder enorme. Y gente como Nayib Bukele en El Salvador hace uso de eso, hace uso del espacio para desinformar, hace uso de los espacios que desde las realidades dejamos sin construir, sin cultivar, sin visitar, sin construir relación, pero también de los espacios y de las debilidades, fortalezas que tienen los medios locales, ¿no? Y un ecosistema que opera de una lógicas distintas, sobre todo en el caso de Salvador y en otros sentidos como este. Por lo menos en el caso de Guatemala, creo que de un tiempo para acá, ahora mismo no sabría decir como el momento, pero ha sido un proceso histórico interesante en el que hay una disputa bastante fuerte que todos y todas conocemos, porque pasó el año pasado, que parece que había llegado a su punto máximo, no sé decir en el futuro, pero que hay una disputa que tiene diferentes ramas o diferentes caras, y una de esas disputas tiene que ver con la disputa narrativa, que tiene que ver con los medios de comunicación, con el internet, que tiene que ver también con las narrativas que provienen de las comunidades, de las organizaciones y de los sujetos organizados. Y esa es una de las batallas, me atrevo a decir, más relevantes, en los que tenemos un campo de acción bastante ganado. Hay otro campo, que es el campo legal, el campo de la judicialización de la vida, que ahí ya sabemos también todo lo que ha pasado. Ahora mismo hay elección de cortes, estamos en un momento muy relevante, y hay otro tipo de disputas, pero la disputa de la memoria y la disputa narrativa creo que es una de las disputas en donde la ciudadanía comprometida con vivir en un lugar mejor, tenemos una cancha bastante amplia y no hemos perdido esa batalla, estamos en una disputa importante. Creo que hemos logrado todos y todas las comunidades, las organizaciones, incluyendo a las ONGs y los medios independientes y comunitarios, insertarnos y hacer una disputa fuerte y real. Y el poder lo sabe, y por eso utiliza también todas esas formas. Ahora se inventaron un montón de aparentes medios digitales, porque saben que esa es una batalla que ellos y ellas no han ganado, y que ahí hay un montón de dispositivos que han usado, que el Estado tiene históricamente, y otras que se han refuncionalizado, empezando con el uso de Internet y el terror. Por ejemplo, todo lo que vivimos todas y todos el año pasado a través especialmente de X, nosotras aseguramos que fue una operación psicológica de terror, usando X para intimidarnos y hacernos creer que en cualquier momento venían a por nosotros, por cualquiera, a cualquier hora. Y fuimos sujetas casi toda la sociedad organizada que queríamos transformar el país, y estuvimos viviendo toda esa experiencia psicológica que nos mantuvo bajo terror, pero que a la vez nos hizo tener con eso un resorte que nos hizo saltar de esa situación. Así que eso me hace afirmar, también en base a la experiencia de donde nosotras pusimos un granito de arena, una contribución, que la comunicación es un campo fértil para hacer una disputa que pueda abarcar otros campos. Por ejemplo, el juicio por genocidio tuvo una disputa relevante narrativa, cultural, política y judicial. Y en la narrativa, donde participamos medios y otra gente, por supuesto que ahí se cayó en una lógica que es la de la polarización, que eso, la polarización, la desinformación y otras cosas que tienen que ver con la comunicación no nos hacen tanto bien. Ahora mismo en redes sociales a veces nosotras mismas, muy democráticas, caemos en desinformación, en polarización, en difamación. O sea, hay elementos, porque somos una sociedad contrasubversiva, que hemos mamado esa forma de cultura y nos hacemos ese mismo daño a nosotras mismas. Pero eso quisiera decir, hay una disputa que no tenemos perdida, que tenemos un campo fértil. Hay desde medios alternativos, independientes, como nosotras, que hemos picado tanta piedra que estamos chinga hasta que estamos aquí. Hay otras que son menos conocidas, televisión por cable, radio, todos los barrios que ustedes no se imaginan tienen una página de Facebook. La Betania tiene más de 10 páginas de Facebook que se organizaban y yo estaba en esas páginas. O la Satélite, porque hay una periodista que viene de ahí de Ciudad Satélite, que tiene sus páginas de Facebook y de ahí informa.
No digamos otras formas de comunicación que siguen siendo vigentes y válidas, como la asamblea, el cabildo, las reuniones, etc. Entonces, yo eso diría, ¿cómo aprovechar nosotras este momento? Pues los zapatistas dijeron en el año 94, sé los medios, toma los medios, y la gente lo ha hecho, aunque no sea la consigna zapatista. Todo el mundo comunica, ahora todo el mundo por cualquier cosa prende su celular y transmite, y eso ha permitido que la impunidad no sea absoluta, que el silencio en Guatemala ya no sea absoluto. Cuando uno ve a todas las juventudes bailando, cantando, gritando, haciendo muchas cosas, pues yo tristemente tengo que decir que soy más vieja. Sí valoraba mucho decir, puchis, eso nosotras no lo tuvimos porque todavía nos teníamos que hacer show un montón de veces por un montón de cosas. Entonces, ahí creo que hay una disputa que puede ser más alegre, más lúdica, más divertida y más accesible. Y sí, usando el internet, pero no exclusivamente. Solo quiero reaccionar porque también hay gente que nos está viendo de Honduras y de otros lugares. Un saludo. Un saludo para mi mamá, No, solamente quiero hacer una cosa porque creo que aquí venimos de 3 países que están pasando por momentos muy diferentes en ese sentido. En El Salvador, y bueno, o sea, más, pero en El Salvador casi que ya se perdió la batalla ahí, o sea, porque hay me refiero a la fuerza que hay de la manipulación en internet desde un autoritarismo, una dictadura que se formó casi en X y luego, o sea, bueno, no quiero hacerlo, pero es la realidad. Y digamos ahí casi que los periodistas y la gente que está denunciando, por más verdades que le están poniendo a la gente, es una contranarrativa que es atacada de una manera muy feroz. No digo que aquí no, sí, por supuesto, las cosas que he visto aquí son terribles, pero sí hay una fuerza mucho más grande en eso, en los valores democráticos de los medios, de los influencers, de la gente que está haciendo comunicación en internet. Y luego versus Honduras, que Honduras además es un país con una brecha digital mucho más profunda, menos usuarios de internet, menos usuarios de redes sociales. Aquí yo estoy asustada con la cantidad de influencers hablando de política en las redes sociales, que no tenemos esa cantidad en Honduras. Honduras es un país todavía más árido en el tema de internet, pero además hay un discurso demasiado polarizado y de mucho odio, ¿no? Y mucha violencia. Entonces todavía nos falta como hacer un twist, y yo digo, la gente que está escuchando esto desde Honduras, desde El Salvador, creo que la experiencia guatemalteca es súper importante de ver. Nosotros, porque nos hablamos, somos amigos, tenemos alianzas regionales, colaboraciones, sabemos lo que está pasando en los diferentes países y nos republicamos y les hablamos a nuestras audiencias de lo que está haciendo Prensa Comunitaria, El Faro, Redacción Regional, No Ficción, etcétera. Pero en general creo que no lo estamos viendo en las universidades, no estamos hablando de esto en las redes sociales, de cómo aprender de las experiencias de los otros países. Y sí quiero decir que sí es muy distinto, digamos en este caso, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿O no? Para debatirte, si estoy de acuerdo. No, es que precisamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esto tú que dices, y por eso me parece interesante incorporar detalles, ¿no? Es decir, el caso salvadoreño, además, no contradice lo que vemos en Guatemala o no contradice lo que vemos en Honduras, es decir, lo reafirma, porque estamos hablando no solo del uso de redes sociales, estamos hablando de recordar cosas que en la misma narrativa del modelo Bukele, ¿no? El modelo político, ¿no? El modelo de comunicación se ignoran o se opacan o se esconden deliberadamente, ¿no? Para alimentar el mito biotecnológico, ¿no? Del presidente creado en redes sociales. Pero el candidato que más inversión hizo en publicidad en medios tradicionales en las elecciones de 2019 fue Nayib Bukele. De donde más inversión hizo fue en radio. Es decir, es que al final nosotros mismos a veces terminamos confundiéndonos, ¿no? Y alimentando una narrativa que nos confunde con respecto a dónde están los verdaderos espacios, el disfrute de los verdaderos espacios en poder, ¿no? Y ese territorio. Entonces, efectivamente, o sea, Bukele
invirtió más que todos los demás en televisión, etc. Él lo hizo en radio, comprendiendo que lo que necesitaba era llegar a los espacios ignoradísimos por los estándares, por los partidos tradicionales. Es decir, en El Salvador yo soy de los que cree que, digamos, colectivamente nos convencimos o nos quisimos convencer, o nos creímos convencer de que ciertos esquemas muy básicos del modelo de construcción de democracia un poco sobre planos bastaban, ¿no? Hubo en el país más chiquitito de la región, hubo un desprecio por lo territorial, ¿no? Sobre todo en el periodismo, o sea, los medios poderosísimos, aquí no me ha sucedido, los medios poderosísimos que tenían presencia territorial, lo primero que hicieron, lo primero que sacrificaron cuando hubo crisis económica fue la territorialidad, las corresponsalías, la presencia, la cercanía, la relación, ¿no? O sea, nos aislamos, nos convencimos a nosotros mismos de que desde las capitales se ejercía el poder. Y efectivamente el caso guatemalteco lo desafía de manera brutal, pero en realidad es como una mentira que nos habíamos creído, ¿no? Es como una verdad que habíamos decidido ignorar. Totalmente bien. Un elemento común que hemos tocado con todos sus colegas en estas noches es esta evidente sensación de que las condiciones, digamos, para ejercer el periodismo, la comunicación, la creación de relatos, la búsqueda de historias, todo lo que ustedes hacen, se han deteriorado muchísimo. Y me llamó la atención que dijiste, hace 7 años que empezamos, habían otras condiciones, no necesariamente peores, ¿verdad? Más bien mejores a las que enfrentamos hoy. Y entonces, digamos, a las múltiples tareas que ustedes como periodistas y gestores de medios tienen que enfrentarse, se suma un poco esta necesidad de defender el territorio desde el cual ustedes comunican, defender sus plataformas, defender la independencia, defender su mismo discurso. ¿Qué estrategias creen ustedes que les han ayudado un poco para afrontar esa tarea de defensa y de autodefensa casi en condiciones como las que estamos enfrentando no solo en Centroamérica, sino en el mundo y con toda esta cuestión de las nuevas tecnologías, de las formas en que el público conecta con lo que se hace? ¿Qué ha significado, qué ha implicado para ustedes ejercer esa defensa? Bueno, sí es cierto eso de que estamos defendiéndonos a veces más y nos quita tiempo para hacer periodismo, porque realmente, bueno, pues obviamente en países como Honduras, las personas que son asesinadas primero fueron difamadas, investigadas en redes sociales, o sea que sí hay que tomárselo muy en serio. Sí, mira, yo creo que hay varias cosas que yo siempre digo que son muy importantes para defender y preservar la credibilidad, o que la gente sigue identificándose con lo que le estamos contando con nosotras, las periodistas, y es que hay que ser honestos con la audiencia. Mire, yo pongo mi cara y yo firmo mis notas, yo digo lo que digo y esta es mi boca, y versus una cuenta falsa que no ponen ni su nombre, creo que eso suma un poquito. Yo sé que tal vez no nos beneficia del todo las redes sociales, pero sí creo que es muy importante la honestidad. Desde dónde estamos contando, ser claros con la gente, cuáles son los valores de mi medio, cuáles son las líneas de investigación, qué es lo que estamos pensando los periodistas, a qué gente estamos invitando a contar sus historias, o a decir lo que piensan sobre lo que pasa en el país, a contar este país, por qué lo estamos contando. Creo que eso es muy importante para vencer cualquier tipo de discurso ridículo de los que salen, ¿no? De que, ay, sí, que la mano oscura está así, como el títere de George Soros, no sé, cosas así, que son, al inicio, de verdad nos reíamos un montón y ahora ya no da tanta risa, pero eso, o sea, cómo estamos financiando nuestros medios, cuál es la visión de nuestros medios, quién es la gente que trabaja ahí. Y eso, digamos, es una cosa importante. La otra es unirnos, o sea, yo creo que ha sido también una experiencia más reciente, obviamente, que se arreciaron los autoritarismos, yo creo que se fortalecieron
las alianzas periodísticas, no es que no nos sintamos competencias uno de otro, porque siempre estamos, ay no, mira que se tuvo más likes que yo, como si es casi la misma historia. Pero no significa eso, sino que significa que nos podemos respaldar, que estamos reconociendo que el periodismo está contando las historias que los poderosos y autoritarios quieren ocultar, y nos estamos cuidando entre nosotros, estamos cuidándonos como una comunidad de periodistas, porque estamos saliendo juntos, porque estamos teniendo más impacto, porque es cierto que somos pobres todos, no tenemos plata para pagar publicidad, pero estamos replicando un montón de audiencias, y eso digamos es también agarrar más fuerza. Además estamos haciendo cosas juntos, no solamente republicándonos, sino investigando juntos, ¿no? A veces es muy necesario que el periodista de afuera venga a contar algo aquí, porque yo estoy más amenazada, estoy más expuesta, necesito más colaboración. Nosotros tenemos colaboraciones también de freelancers que vienen de Estados Unidos, que vienen de Europa, que también ayudan a tener un poquito más de protección cuando vamos a reportear en territorios donde nosotros ya estamos quemados, ¿no? O donde ya estamos mucho más amenazados. Y eso, producir en conjunto también, bueno, tener editores que sean regionales, ¿no? Que puedan ver también cómo los temas pueden llegar más lejos, ¿no? O cómo profundizar más, o cómo colaborar en el manejo de la información, en la seguridad de nuestras páginas web, etcétera. Todo eso lo estamos haciendo con otras y con otros, y no solo periodistas, también gente de tecnología, gente que maneja muy bien el tema de la seguridad digital, o sea, cómo se dio cuenta el faro que tenía Pegasus, y eso no solamente, o sea, también organizaciones de sociedad civil, de derechos digitales aportaron a esas investigaciones, y yo creo que eso también es bien importante. Y tercero, ahí ya, digamos, cuando ya entré a ese punto, el tercer punto es eso, tener audiencias, o sea, trabajar mucho con las audiencias que tenemos. Yo sé que a veces estamos muy preocupados con ser masivos y descuidamos a nuestra audiencia, a la audiencia que está ahí, a la audiencia que se pelea con el net center en el X, defendiéndonos, no, pero si yo conozco, es mentira eso que dicen, ¿no? A esa audiencia hay que cuidarla, a esa audiencia hay que hablar con ella, hay que generar un vínculo, y sobre todo quienes somos periodistas que estamos más en lo digital, generar otros espacios fuera de lo digital también con esa audiencia, porque esa audiencia nos protege, esa audiencia nos colabora, esa audiencia denuncia, esa audiencia también amplifica lo que estamos contando a sus familiares, se le manda a la tía al grupo de WhatsApp. O sea, esa audiencia es fundamental, y yo creo que aquí todas y todos tenemos audiencias que decimos, ese grupo o esa audiencia ayudó a que reveláramos algo. Entonces sí, enfocarnos en eso. Sí es cierto, necesitamos más números, necesitamos llegar a más personas, etcétera, pero creo yo que también fidelizar las audiencias es algo que hemos ido aprendiendo, y es algo que nos ha ayudado bastante a los medios en este contexto en el que somos el enemigo, que somos de todos, ustedes, qué cosas más horribles, pero la gente que está ahí con nosotros hay que valorarla mucho, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Primero recuerdo en que los relatos matan, o sea, y yo recuerdo cuando en el Faro, en El Salvador, de forma de recibir amenazas mucho antes de Bukele, a la hora de plantear por qué teníamos que empezar a denunciar, cómo teníamos que denunciar la violencia contra periodistas, que en ese momento era verbal, era simbólica, era institucional, pero no se mataban periodistas, no se mataban periodistas en ese momento, periodistas bastante en El Salvador, pero hablábamos siempre, ojo, no es que estamos en un país en que no se mata periodistas, estamos en una región en la que se mata a periodistas. En Honduras se han matado, sí, mataron a periodistas, en México se mataron a periodistas, en Guatemala se han matado a periodistas. Y en ese sentido, no caer en el relato, no en los relatos que relativizan, pero además, sobre todo, luchar contra el relato ese relato que no solo te criminaliza, sino que te trata de invisibilizar y de anular, ¿no? De nuevo, hablo de otros porque lo he vivido en primera persona. O sea, en el caso de El Salvador, el poder político te ataca cuando tiene un relato para sustentar su ataque. Cuando no tiene relato, te ataca menos. Cuando no puede justificar y sacar un rédito narrativo del ataque, te ataca menos, ¿no?
efectivamente, o sea, y eso nos conecta con el tema de la credibilidad, ¿no? Proteger la credibilidad. Suena épico y no lo digo en ese sentido, pero estratégicamente tratar de hacer el mejor periodismo posible te protege, o al menos mitiga un poco los riesgos en ciertas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo probado es más fácil de defender por parte de otros actores sociales. Tu credibilidad permite o impulsa a otros actores sociales a involucrarse en tu defensa, ¿no? Y limita o mitiga ese esfuerzo por aislarte. Pero lo conecto con esto último con el tema de la comunidad, construir comunidades. En mi experiencia personal, la comunidad de lectores grande, chiquita, fiel, fuerte y comprometida, ¿no? Vocal, importa. Y en mi experiencia también la comunidad internacional. Y aquí no me refiero a los países. Aquí me refiero al oficio, me refiero a los amigos, me refiero a las redes de apoyo internacional, incluidos los financistas. El hecho de que los financistas no se espanten cuando montan una campaña de ese tipo, el hecho de que los financistas no te dejen solos, el hecho de que el resto de organizaciones de sociedad civil de tu país o de la región crean en ti, porque puedes construir una comunidad de respeto, de rendición de cuentas, de transparencia, ¿no? O sea, pero la construcción de comunidades, incluso los medios más urbanos, ¿no? Con menos, digamos, raíz comunitaria, la construcción de comunidades es clave, ¿no? Para no estar solos, para que haya alguien que te proteja, ¿no? La democracia no se defiende de manera colectiva o no se defiende, y la democracia no te defiende la colectividad o no. Cuando te defiende, porque las instituciones luego no lo hacen, ¿no? O lo hacen cada vez menos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Bueno, en nuestra experiencia creo que esto tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, y eso significa también la vida nuestra y de prensa comunitaria como de Ruda. Creo que lo más importante han sido las organizaciones, las comunidades, los gremios, quienes nos han sostenido, nos dieron origen. Nosotros surgimos en un municipio que se llama Santa Eulalia, que es en el norte de Huehuetenango, que es parte del territorio Canjobal, y uno de nuestros fundadores fue asesinado al año más o menos de haber surgido y de estar haciendo un trabajo de investigación periodística sobre una hidroeléctrica, y él, digamos, era el principal promotor del trabajo de investigación. Estos son dos cosas que están como de la mano. Primero, el sostén de la vida, que tiene que ver con lo organizativo comunitario. Para nosotros ha sido importante la gremial de pescadores, tanto de Izabal como de otros lugares, las autoridades y comunidades indígenas, las organizaciones campesinas, las organizaciones feministas, el gobierno plurinacional, ancestral, Canjobal, Chucate, Cocotí, etc. Y así, también vemos con los sindicatos de salud, con el movimiento universitario, no solo estudiantil, sino también sindical y docente. Esto creo que es la red de la vida que más nos ha sostenido. Luego ha venido la represión. Contemplo el asesinato de Daniel Pedro, que pues fue uno de nuestros fundadores, porque la agresión del surgimiento y de la intención de romper el cerco de los medios y de sacar la conversación de lo que pasa de lo local a lo nacional, especialmente en cuanto a violaciones de derechos humanos, contrajo un montón de represión y de hostigamiento que no ha parado. En realidad, en nuestra experiencia, desde que surgimos, empezó a pasar. 5 de nuestros compañeros y compañeras han estado presos con órdenes de captura. Nos hemos tenido que desplazar, digo no, porque también en mi caso movernos de casa, salir del país. En este momento hay 4 compañeros nuestros que viven fuera de Guatemala. Entonces, pues esto empezó además con una negación de lo que nosotros éramos, que es: ustedes no son periodistas. Esa fue como la primera cosa. Eso nos pasó en todos los espacios, incluyendo el gremial periodístico en la ciudad. Yo me acuerdo que venir a cubrir a Torre de Tribunales era como: no son periodistas. No nos dejaban entrar a recintos. Eso también implicó criminalización. Los propios jueces, fiscales y a veces hasta nuestros abogados decían: pero realmente ustedes estaban haciendo periodismo o estaban haciendo bochinche, digan la verdad, y así los podemos defender mejor. Entonces ha sido un trayecto de ser, y eso, digamos, ha sido bastante relevante. No es la misma experiencia para todas. Yo quiero decir que entre mis compañeros y compañeras tengo más privilegios,
hay gente que la ha pasado más mal, que ha sido más negada, digamos, en su situación del oficio, pero el oficio es una identidad y es también ser reconocido persona. Si no somos reconocidos personas, menos periodistas. ¿Cómo puedes ser periodista si no sos persona? Eso, digamos, la matriz racista tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué nos ha servido? Seguir manteniendo la red de la vida con todas las organizaciones, comunidades y grupos isleños que así lo quieren. En América Latina, acabamos de venir, aquí está Nora, que ella dirige Ruda, con una red maravillosa de periodistas feministas que articulamos hace años en América Latina. Esa red es fundamental porque ahí pues hay otro tipo de intercambio de valores. En cuanto a protección y autocuidado, IMD, es la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres, nos ha ayudado a sostenernos hasta en lo digital, en lo emocional, en lo energético, en todos los, o sea, hemos estado acuerpadas. La comunidad internacional, básicamente organizaciones de derechos humanos, donantes, otros medios, ya Contracorriente ha sido como hermana, aliada, hemos hasta llorado juntas, y eso realmente tiene mucho valor porque sostenerlo no es fácil. Han tenido y han venido, no tenido, sino han venido más de 50 periodistas de muchos lugares del mundo, han venido con nosotros a hacer investigación y periodismo para salvarnos el pellejo, algunas, ya sea porque estábamos quemadas o porque ya no, si lo hacíamos corríamos más riesgo. Todo eso es lo que nos ha servido. Yo creo que no podríamos hacer esto solas, no podríamos hacer esto sin reconocimiento. Eso es, de hecho, ese reconocimiento que me dieron hoy, que era muy sorpresivo para mí porque no estoy acostumbrada a eso, pero después pensándolo bien dije, eso es el reconocimiento a hacer periodismo, a hacer persona. Y no solo mío, sino pues de toda mi mano, de toda la mano de prensa comunitaria Ruda. Y pues decíamos, el periodismo será feminista o no será comunitario o no será, el resto del periodismo también es periodismo, pero pues son esos debates políticos. Entonces, la red de la vida, la sororidad, la solidaridad y el intercambio creo que nos van a seguir salvando la vida. Solos pues no vamos a poder. Jennifer, me gustaría que exploremos un poco, digamos, lo que implica para vos, para Contracorriente, digamos, situarte frente a la perspectiva regional. ¿Qué entendés de lo que está pasando en Guatemala? ¿Cómo funciona en términos de interacción con lo que sucede en Honduras? Las historias que vos has publicado de aquí a allá y viceversa también. ¿Cómo estás viviendo, digamos, esa parte de Contracorriente dentro de la región centroamericana en tiempos recios? Mira, Contracorriente surgió en el 2017, pero desde 2015 lo estuvimos pensando con Katy, mi socia, después de las marchas de indignados que estallaron en Honduras, pero que realmente fueron una réplica de lo que estaba pasando aquí en Guatemala. Yo me acuerdo que en ese tiempo escribí para un medio guatemalteco sobre cómo había impactado los movimientos ciudadanos que fueron tan espontáneos y que terminaron en la caída de Otto Pérez, del binomio presidencial, ¿verdad? Y eso, como esa victoria que en ese momento tenían allá fue muy, muy fuerte. O sea, realmente la gente se decidió a salir a las calles y empezó a hablar de temas que antes no se hablaban: la corrupción, el desfalco, a pedir renuncia del presidente. Eso acá se pidió antes, pero allá nunca se hablaba de eso, ¿verdad? Entonces sí hubo como de entrada una inspiración muy fuerte de lo que estaba pasando en Guatemala, y para poder empezar a contar lo que estaba pasando en Honduras tuvimos que venir a Guatemala a hablar con gente de aquí también para saber cómo había sido acá, qué era la CICIG. Allá en Honduras se pedía una CICIG parecida a la CICIG. Bueno, ¿qué es eso de la CICIG? O sea, también investigar qué estaba pasando en este país para saber qué era lo que realmente la gente estaba, en qué estaba inspirada la gente. Luego, ahora, de hecho, ahora que han cambiado tanto las cosas, que hubo toda esta regresión acá, que todo esto se dio vuelta, ¿no? Que más bien ahora el sistema de justicia es la dictadura que reprime, que está tratando de volcar el esfuerzo de construir
construcción de democracia que hay acá. Allá en Honduras se sigue exigiendo la Sisi, y ahora estamos hablando, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo mal Guatemala para no hacerlo mal nosotros también con esta exigencia? O sea, realmente, de hecho hace poco tuvimos un space en el que estuvo gente de la Fundación MAC justamente hablando de eso. También hubo gente de la MASI, que fue nuestro esfuerzo parecido a la CICIC, pero menos poderoso, digamos, y que también terminó mal, digamos, en Honduras. Y empezamos a decir, bueno, ¿cuáles son las lecciones que tenemos que aprender de Guatemala? En ese caso, ¿no?, específico, que creo que sí nos ha marcado muchísimo en todos estos años. Luego, obviamente, las elecciones, el manejo de las narrativas en redes sociales también son cosas que hemos estado constantemente hablando nosotros en Contracorriente, pero con nuestra audiencia también. Luego está el tema del Salvador. O sea, El Salvador, ¿cómo les digo? O sea, todo el mundo quiere ser como ese régimen. O sea, todos los presidentes quieren ser como ese régimen. Obviamente, muchos estamos envidiando sus campañas de comunicación. O sea, cómo ha llegado a ser lo que es Nayib Bukele, y todos los presidentes lo imitan. Entonces también eso nos ha obligado a ver qué está pasando en El Salvador. O sea, que las cosas que nos dicen, los insultos que nos hacen, los net centers que nos insultan a todos son los mismos, vienen de Costa Rica, de México, de Colombia, de Guatemala, Honduras, de donde sea, y es el mismo discurso. Eso también nos ha obligado a ver y a escudriñar más. O sea, nosotros sabemos mucho más de los regímenes de nuestros países porque nos leemos, pero también coproducimos historias para poder entender qué lecciones aprender obviamente que el sueño que tenemos aquí como periodistas independientes de que en nuestros países se pueda construir una democracia que le genere bienestar a la población, ¿no? Entonces, eso, o sea, así estamos, así hemos reflexionado mucho también desde Honduras. Que bueno, que conocemos muy poco de la región, que estamos abriendo estas discusiones con la audiencia y nos damos cuenta que nos entendemos poco, porque en Honduras, por ejemplo, no tuvimos conflicto armado. En Honduras no hay posguerra. En Honduras no tuvimos acuerdos de paz. Y eso, cuando tratamos de entender Guatemala, El Salvador, Nicaragua, para nosotros es muy chocante. O sea, Honduras era la base de la contrainsurgencia, al contrario, ¿no? O sea, era otro tipo de represión, tenemos otro tipo de conflictos, y nos cuesta mucho entender este tema de, bueno, cuando se habla de los acuerdos de paz, cuando el juicio por genocidio, ¿no? O sea, esas cosas nos cuesta mucho entender. Yo creo que en los últimos años hemos tratado de pensar cuál ha sido nuestro proceso en Honduras en medio de esta guerra, en medio de estos conflictos, y cuál ha sido el punto de inflexión en Honduras si no tuvimos un conflicto armado, cuál ha sido la vuelta de página, ¿no? Y eso es una cosa que hemos también tratado de reflexionar desde Contracorriente en los diferentes puntos de inflexión que hemos tenido. O sea, tuvimos un golpe de Estado en el 2009, tuvimos este tema de los indignados 2015, y estoy hablando de la historia más reciente, ¿verdad? Y luego el tema del narcoestado, de los juicios, el expresidente condenado por narcotráfico, etcétera, y tratando de ponerlo en una perspectiva también regional. O sea, cómo se ve esto también en esta historia centroamericana de violencia, de conflicto, de guerra, de tratar de buscar la paz, de tratar de construir democracia. Entonces, eso, no sé qué botón de babosa dije, pero un poco es eso. O sea, nosotros no podemos contar Honduras aislada de los demás, y creo que nunca lo hemos hecho, ni siquiera cuando no nos conocíamos y no éramos amigos. Siempre nos hemos pensado, como te digo, desde el origen, desde una región, por supuesto con sus particularidades, que es súper importante conocerlas, pero una región que se necesita contar en conjunto. Es bien interesante cuestiones geográficas, geopolíticas, de tamaño mismo de nuestros países, han hecho que Centroamérica históricamente sea una especie de laboratorio de experimentación política a todo nivel, ¿verdad? Hay ejemplos históricos bien importantes, lo que pasa con la caída de la Revolución Guatemalteca, Costa Rica y esta versión
alegre, ¿no? de la posibilidad democrática, siempre tirando un poco a la derecha y tal. Y es interesante explorar eso. José Luis, yo quería retomar una palabra que mencionaste en tu primera intervención, que es la cuestión de la distancia y esa posibilidad de perspectiva que te da el hecho de enfrentarte, digamos, a nuestras historias, a nuestras trayectorias políticas y tal, con esa relativa distancia. Y quisiera preguntarte ¿qué crees que le dio a tu ejercicio periodístico y editorial también esa distancia? ¿Qué características te imprime, digamos, a tu quehacer? Y en segundo lugar, que nos contes un poco tu experiencia sobre cómo es contar estos territorios, estos países tan peculiares hacia distintas audiencias, ¿verdad? ¿Con qué tanta recepción, con qué te topas cuando vos llegas a un contexto ajeno a contar historias como las que has contado? Son muchas cosas, ¿sabes? Empezando por el tema de la distancia. A ver, yo hace pocos días, hablando de lo que está pasando con la océano, hablando de lo que está pasando con el periodismo en la región, ¿no? La situación que enfrentamos, toda la batalla por la credibilidad, por la relación con la ciudadanía, ¿no? Nuestro periodo un poco de tracción en la conversación, ¿no? Ese afán de llevarnos a relevancia, evidentemente no lo somos, ¿no? Pero el periodismo centroamericano está muy lejos de ser relevante en cada uno de sus países. O sea, seguimos desafiando, yo creo que en el centroamericano. Tú decías cuando yo llegué, me encontré con una Centroamérica muy distinta, una Centroamérica llena de esperanzas, en general, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablas de la distancia, o sea, creo que lo que me permitió venir de fuera, pues quizás ser un poco menos cínico todavía de lo que el periodismo debe ser. Me permitió no serlo. Yo, de la Europa que estaba en proceso de integración, ¿no? Y llego a una Centroamérica que todavía sueña con la integración, que a pesar de haber empezado su proceso de integración antes que Europa, nunca lo alcanza, está más dividida, está profundamente dividida. Yo todavía llegué a eso, yo recuerdo cuando llegué, todavía la idea de la Centroamérica a 2 velocidades se discutía, ¿no? La idea de que El Salvador y Guatemala podían ejercer una velocidad y el resto de Centroamérica otra. Es fascinante porque han pasado 20 y pico años y eso parece lejanísimo. Es decir, entonces cuando hablas de distancias, yo no puedo evitar pensar primero en las distancias que ya se veían desde entonces y que se ven ahora, siguen viendo ahora entre países, ¿no? Es decir, yo solo acabo una distancia más. No, es decir, pero las distancias eran brutales y las distancias, a diferencia de alguien que llega como corresponsal, yo hacía periodismo para El Salvador en los medios salvadoreños. Yo siempre hice periodismo para El Salvador, para Centroamérica, medios salvadoreños y centroamericanos. Entonces tuve que romper la distancia, tuve que tratar de conectar no solo personalmente tratar de comprender cosas que no sabía, sino además tratar de conectar. Porque cuando llegaba y hablaba con otros colegas de otros países, mi mirada era muy distinta a la suya. A lo mejor no era salvadoreño, pero desde luego no era su mirada, ¿no? Entonces, siempre me tocó estar en un espacio un poco híbrido, que yo creo que lo que aportó fue, pues, bueno, probablemente, hablaba al principio de sorpresa, pues por lo menos, pues no sé, un desafío. Yo sigo obsesionado con vincular los temas, con que dejemos de contar nuestros países y que el periodismo no solo cuente hechos aislados, ¿no? Que cuente procesos, que vinculemos, que contemos cosas que todos creemos saber, las unan, las ordenen y les dé sentido, ¿no? Ese periodismo que da sentido, que permite dar perspectiva. Porque la velocidad de lo que pasa, o sea, en el tsunami constante de escándalo, de explosión, de tragedia, tú decías antes, ¿no? Que es Centroamérica, es imposible sobrevivir si no le das algo de sentido. Y estamos perdiendo mucho el sentido. Yo decía hace unos días que el periodismo, en este contexto político, nos ha robado la calma, ¿no? La calma de pensar un poco cómo queremos contar las cosas. ¿No? Vivimos corriendo detrás de la alarma, vivimos corriendo detrás de la crisis, porque además, lo que olvidamos,
que eso tal vez yo lo vi muy claramente y por eso lo trato de recordar. Los periodistas somos víctimas de la sociedad, somos parte de la sociedad que montamos. Tenemos los mismos traumas de la sociedad que montamos. Nuestra tarea es tratar de tomar distancia de ese trauma, por lo menos, o tratar de manejarlo de otra forma, porque no somos libres. Y eso es un desafío que a mí me parece un desafío de trabajo. Y me parece que es muy complicado, pero me parece que es interesante planteárselo de esa manera, ¿no? O sea, ¿cómo conseguimos ser útiles a una sociedad y no simplemente repetir y ser parte del mismo trauma? Entonces, en eso, como yo sigo tratando de entender El Salvador, tratando de entender Centroamérica, probablemente lo entiendo mejor que mucha otra gente, pero soy muy consciente de lo que yo comprendo. Entonces, sigo tratando de encontrar puntos que conectan. Y sí creo que eso, y aquí aterrizo en el periodismo guatemalteco, y sabéis que lo digo siempre con el mayor de los respetos y el cariño absoluto, pero los sobre temas guatemaltecos, hago hemeroteca y encuentro muchísima información clave publicada a la que no se ha dado sentido. Cuando me tocó hacer hace un par de años el reportaje sobre el tema del caso del testigo A, el famoso testigo A, que nadie sabe quién es, y ibas viendo en mi biblioteca de medios guatemaltecos la cantidad de información publicada, pero en El Salvador también pasa. Entonces, no sé si algo puedo aportar, creo que es eso. Ese afán siempre como de conectar los puntos, incluido en el trabajo regional. ¿No? Está aquí Crónicas de la región más violenta, uno de los libros que hicimos con el Faro y la Sala Negra del Faro sobre violencia en Centroamérica. Era absurdo, que me parece a todos como absurdo, porque los procesos migratorios los siguiéramos contando en clave nacional, ¿no? Es decir, en 10, 15 años eso ya nos ha quedado lejos. Yo creo que todos tenemos una mirada mucho más regional, ¿no? Pero de nuevo, eso viene un poco del afán de unir puntos. Quizá porque yo necesitaba hacerlo, porque era la única manera de sobrevivir en un periódico salvadoreño para salvadoreños, ¿no? Si no unía puntos, yo evidentemente estaba perdidísimo. Explican la naturaleza de muchos proyectos, no únicamente periodísticos, sino de todo tipo, que se gestan en sociedades como la nuestra, donde cualquier esfuerzo creativo de la memoria, del ejercicio de nombrarse y tal, se hace en la casi total intemperie institucional. Y esos principios, vamos a decir, la noción de ser activista, de activar dinámicas que no existen de otra manera, la pasión y el compromiso, ¿verdad? Como formas, digamos, y como herramientas para echar a andar finalmente lo que haces dentro de prensa comunitaria. Yo quisiera preguntarte cómo ves un poco en este escenario que delineaste medianamente, que atravesado de exilios, de encarcelamientos, de persecución, y también de mucho silencio a veces desde el ejercicio periodístico de las comunidades. Digamos, un caso como el de Zamora, que es absolutamente emblemático y tiene todos los reflectores, ¿no?, encima, pero hay muchísimos casos muy complejos que implican incluso perder la vida para muchas personas, pasan desapercibidos. Entonces, ¿cómo desde el ejercicio que ustedes hacen y con la lógica con la que construyen su contenido, cómo ves el panorama inmediato y también un poco a futuro? ¿Qué podemos esperar, digamos, de acuerdo a las tendencias, a las líneas que puedes ver ahorita en el presente para el ejercer el periodismo desde las comunidades? Bueno, yo la verdad es que tengo mucho pesimismo sobre la clase política, sea del tinte que sea de Semilla, o sea de Vamos, o sea de quien sea. Tengo poca, digamos, no deposito ahí, y creo que también eso lo hace mucha gente, de no depositar totalmente en la clase política ni nuestros sueños ni nuestras esperanzas. Eso no significa que no hayan apuestas transitorias cada cierto tiempo para efectivamente ver si por ahí podría ser la cosa. Yo creo firmemente en nuestra convicción de querer vivir mejor en este país, y creo que esa convicción está demostrada en que nos seguimos organizando y articulando para pensar y para accionar.
De hecho, lo que estaba planteando aquí Jennifer es que tenemos años de estarnos articulando como periodistas en Centroamérica. O sea, somos parte de redes de periodistas precisamente porque creemos que esa es una de las formas para poder salir. Así que creo que el panorama en la actualidad, acabamos de salir de una avalancha de organización, de dignidad y de demostración de liderazgo que no es el que habíamos visto con Yamatei, Morales o incluso en el Ejecutivo actual o los congresistas actuales, que es el liderazgo que emerge de las comunidades o de las organizaciones incluso barriales de la ciudad o de la periferia de Guatemala. Ahí veo yo que hay grandes posibilidades. Seguimos creyendo en lo que podemos hacer nosotras. No es raro que Guatemala gestiona su propia salud desde la lógica comunitaria. No es raro que la comunicación la gestiona la propia comunidad. Los caminos vecinales las hacen y los monta la gente. Las comadronas, por ejemplo, son las que sostienen en buena medida la salud de las mujeres. Ese es nuestro presente. Por supuesto, Guatemala va a seguir y sigue teniendo un montón de dificultades y desigualdades. Creo que el pacto de corruptos, y yo no tengo esperanzas en lo que va a resultar de la elección de magistrados, creo que eso va a seguir complejizando la vida de quienes defendemos derechos, hacemos periodismo o etcétera. Creo que el Ministerio Público va a seguir persiguiendo a toda aquella persona que considere opositora y que obstaculiza los intereses del bloque dominante y especialmente de la ultraderecha. Creo que las cortes y los juzgados no van a seguir representando ni beneficiando ni siendo, digamos, tratando igual a toda la ciudadanía. Sobrevivimos y cómo estamos seguros y seguimos haciendo que nos gusta. Creo que estamos convencidas también de que nuestro papel tiene una función social, es decir, el periodismo, periodismo que hacemos nosotras y nosotros es un servicio. Y creo que así, o sea, mientras mantengamos nosotros la convicción de que nuestra contribución es importante, vengo del futuro y es lo que estás viviendo, lo que estoy viviendo, lo que vas a vivir. Dicen que antes ya se los decían los venezolanos o los haitianos, no sé. Creo que el mundo ya nos ha dado pistas de que cada vez vamos a vivir con más deterioro social, económico, político, ambiental. Así que tengo una mirada distópica, pero con la confianza de que si seguimos nosotras con nuestro compromiso social, pues ahí la vamos a ir llevando como decimos, pero eso, distopía, pero es un lujazo escucharles, de verdad. Yo me siento muy privilegiado porque estas paredes se llenen de sus voces y espero que esta no sea la última vez que podamos conversar. Muchachos y muchachas del público, no sé si alguien tiene algún elemento que aportar a esta mesa antes de que nos vayamos a celebrar el premio aquí de la compañera con unas chelas. Si quieren decir algo, algún aporte, algún comentario, por favor, los micrófonos son suyos. Volteo a ver aquí. Sí, pasamos directo a la celebración, me parece.